Bien, lo que vamos a ver hoy entonces son los estados de la materia. Vamos a comenzar con los estados gaseoso y líquido. Y nosotros tenemos las características del estado gaseoso que hemos venido estudiando desde la secundaria. Es decir, los gases se van a comprimir con facilidad, podemos reducir su volumen al aplicar una presión más alta. Además, se van a expandir sin límite, por lo tanto van a ocupar todo el recipiente que lo contiene, y eso también hace que puedan difundir y ocupar todos los espacios disponibles. Se van a mezclar homogéneamente unos con otros, y los vapores de, por ejemplo, los líquidos, una vez que pasan al estado gaseoso, también se mezclan y en cualquier proporción. Y sobre todo lo que vamos a ver, o lo que ya comenzamos a ver, es que las cantidades y las propiedades de esos gases las podemos describir en términos de temperatura, presión, volumen ocupado y el número de moléculas presentes. Cuando nosotros hablamos de presión, se define como la fuerza por unidad de área, y vamos a tener diferentes unidades para definir esa presión. Las podemos definir en pascales, en bar, y también vamos a definirlas, sobre todo pensando en los gases, en atmósferas. Cuando nosotros hablamos de atmósferas, la comparación viene a partir de la presión atmosférica. En el caso de la presión atmosférica es la presión que ejerce el peso del aire como consecuencia de la gravedad por sobre la superficie de la capa terrestre. Eso también nos explica por qué nosotros podemos sentir diferente presión a nivel del mar con respecto a Mendoza, que está a una mayor altura sobre el nivel del mar, o cuando vamos a una montaña. Y esto se debe simplemente a que la capa atmosférica que nosotros tenemos por encima nuestro es cada vez más pequeña mientras más alto vamos subiendo. Para nosotros poder medir la presión de la atmósfera, uno de los equipos más sencillos y más utilizados es el barómetro. En este caso, el barómetro consta de una varilla tipo tubo cerrado en su parte superior y un recipiente que contiene mercurio. La presión atmosférica va a hacer presión sobre ese mercurio, y ese mercurio va a comenzar a subir por ese capilar hasta determinada altura. Esa altura nos va a dar la presión atmosférica a la cual nosotros estamos sometidos. Por eso también una eh, de las formas de expresar la presión está dada en milímetros de mercurio. Cuando nosotros hablamos de la presión atmosférica estándar, estándar es una palabra que vamos a escuchar mucho y va a ir variando su definición en función de lo que estemos definiendo también. En el caso de la presión atmosférica estándar, es la presión normal en el nivel del mar y que es capaz de sostener una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. Eso pensando nuevamente en el barómetro que veíamos recién. Cuando nosotros vemos las equivalencias entre las diferentes unidades para medir la presión, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 torreones, o a 101.325 kilopascales. Profe, ¿torreones es lo mismo que milímetros de mercurio? Sí, en realidad tiene la misma escala numérica que milímetros de mercurio. Profe, ¿y la diferencia con la presión que vimos anteriormente de la otra diapositiva? ¿Esta de acá? Sí, no, la otra creo que es. ¿Eso habla de qué? Acá te habla de la presión atmosférica, y la presión atmosférica puede variar según en qué lugar estés. ¿Sí? Puede ser de una atmósfera, pero también puede ser de 0,83 atmósferas, porque esa presión es tomada en distintos puntos a distintas alturas.
En el caso de la presión atmosférica estándar, es únicamente la que se mide sobre el nivel del mar. Entonces, esa presión atmosférica estándar es de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Es como cuando hablamos de la temperatura, nosotros hablamos de la temperatura y puede ser 0 grados centígrados, 50 grados Kelvin, pero si hablamos de la temperatura normal, sabemos que son 0 grados centígrados o 273 Kelvin. Profe, a mí no me En quedó ese bien caso, claro qué es entonces, lo del barómetro. profe, en ese caso, entonces, una atmósfera sería estándar, digamos, la presión atmosférica estándar sería una atmósfera, Exactamente. que En el serían caso, las condiciones normales de presión y temperatura. exactamente. Y vamos a usar solo esas, no vamos a usar la otra, de No, Pascal, por ejemplo. vamos a usar indistintamente cualquiera de ellas y ustedes van a tener que convertir las unidades. El barómetro, como decíamos recién, es un instrumento para medir la presión atmosférica. La presión se ejerce sobre esta superficie del mercurio y al haber presión sobre este mercurio, ese mercurio comienza a subir por la varilla de vidrio que tenemos al costado. Va a subir tanto como se haya hecho presión sobre el resto del mercurio. Y esa altura, por toda la altura que sube ese mercurio, es la que te da la presión atmosférica. Profe, a ver, mal dicho, sería un termómetro que mide la presión atmosférica. Sí, sería mal dicho, Por pero eso, sí, es un instrumento para medir. O sea, la palabra metro es medir o es sinónimo de medir. Y el prefijo termo es de temperatura, baro es de presión. Nosotros vamos a ver muchos instrumentos de medición, todos ellos van a terminar con metro, y te va el principio de la palabra te va a decir qué es lo que estás midiendo. Esto que está recuadrado acá, esta equivalencia, es importante que la recuerden porque la vamos a manejar mucho y vamos a tener que convertir unidades no solamente en los problemas, sino que cuando ustedes, por ejemplo, escuchan la presión atmosférica en la televisión, se los dicen en pascales. Hay algunos instrumentos o algunos tubos de gas, por ejemplo, que su presión viene expresada en milímetros de mercurio y en otros casos vienen en atmósferas. Entonces esas interconvenciones es importante que las sepan, sobre todo para el trabajo que van a realizar después cotidianamente. Profe, una pregunta. Sí. Y, por ejemplo, en el caso de la presión atmosférica y la presión atmosférica estándar, en la estándar, ¿qué tipo de medida ocupamos? Cualquiera de ellas. La diferencia es Bueno, que va a ser siempre el mismo valor, cualquiera de estos valores. claro, pero no se usa una en especial porque estamos hablando del nivel del mar. Por eso, sobre el nivel del mar. Sí, no, pero se usa indistintamente una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, es la presión atmosférica estándar. Profe, una pregunta. ¿De dónde sacó los datos para hacer esa cuenta de Pascal? Que quería saber por si el día de mañana nos pregunta. Estos datos de acá, No, vio que hay como, hay que está multiplicando. sí. Eso, ¿de dónde sacó ese dato? No sé si me explico. Eh, Esto figura en el libro, en el Brown. Ah, pero, Es el nombre que recibe la unidad, claro, pero eso va una a ser así siempre, multiplicación. por así decir. No, ¿El qué? Esto de Sí, acá, esta equivalencia. en la parte de Pascal. Acá, No, los no, no. newton. Vio que abajo había varias equivalencias. Sí, En el acá. final hay como un pedacito que dijo kilogramo Pascal, no me acuerdo. No sé. Eso quería Kilopascal. preguntarle. Kilopascal. Kilo Pascal. Sí. Ah, bien, bien, bien. Profe, ¿y qué era
Torreón. Bien, como vimos recién el barómetro, también se utiliza el manómetro. En el caso del manómetro, vamos a medir la presión de gases que no son el atmosférico. En este esquema vamos a tener dos dispositivos diferentes, uno que va a estar cerrado y el otro que va a estar abierto. En el caso del de tubo cerrado, se miden presiones menores a la atmosférica. Y nuevamente la diferencia de altura de esta columna de mercurio nos va a dar una medición de la presión del gas que está encerrado en el balón. En el caso de que la presión del gas sea mayor o igual que la atmosférica, se hace un manómetro abierto y esta diferencia de altura más la presión atmosférica nos da la presión del gas. Profe, ¿cómo sería eso? No entiendo. O sea, ¿qué tipo de gases serían? Cualquier gas que vos pongas en un recipiente cerrado. Puede ser oxígeno, puede ser cloro, puede ser dióxido de carbono. Y en el abierto, profe, ¿se pone en qué? El abierto, estamos en Sí. el mismo caso. Vos vas a tener este gas, el gas que vos quieras medir, pero va a servirte únicamente si la presión de este gas es mayor o igual a la atmosférica. Bien, por ejemplo, ahora tenemos un problema de aplicación. Nos dice que un barómetro de laboratorio indica que la presión es 764,7 torreones y nos habla de una muestra de gas que nosotros colocamos en ese recipiente que está colocado al manómetro de mercurio. Cuando nosotros medimos la altura que se desplaza ese mercurio, nos da que va a aumentar 136,4 milímetros en la rama que está en contacto con el nivel, con el gas, mientras que la otra está a 103,8 milímetros. Tenemos que calcular la presión del gas en atmósferas y en kilopascales. Como decíamos recién, la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la presión de la altura, correspondiente a la altura que se nos está cambiando el nivel de mercurio. En este caso, Sí. profe, ¿es uno abierto? Es uno abierto, por eso tenemos la presión atmosférica que está interaccionando. Por lo tanto, también vamos a saber que la presión de gas tiene que ser mayor a la atmosférica, que la que se midió en ese momento era 764,7 torreones. Lo primero y principal que tenemos que hacer es llevar toda la misma medición. Claro, en realidad, a la misma unidad, hasta este momento nosotros tenemos todo en milímetros de mercurio o torreones, que, como dijimos recién, milímetros de mercurio y torreones son equivalentes su escala numérica. Cuando nosotros tenemos la presión normal, la presión atmosférica, en ese momento, le tenemos que sumar la diferencia de altura de las ramas. La diferencia de altura de las ramas, como dijimos recién, es esta que tenemos acá graficada. Por lo tanto, la presión de nuestro gas es de 797,3 torreones. Si yo lo tengo que pasar esto a atmósferas, ¿cómo debería ser? Lo Y divido 1 por es igual, 770. atmósfera es igual a 760, por lo tanto, 797,3 es igual a X. Claro, lo puedo hacer ya sea por la regla unitaria o también por regla de 3 simple. En cualquiera de los dos casos voy a llegar al mismo resultado. En este caso nosotros hemos planteado la unitaria, que es simplemente en una misma fórmula poner lo que haríamos con la regla de 3 simple. Para hacer la Profe. unitaria, sí. ¿Y esa diferencia de altura de las ramas siempre tiene que ser positiva o puede ser negativa también la presión? Acordate que para este caso
nosotros íbamos a usar el manómetro abierto para cuando la presión fuera igual o mayor a la atmosférica, por lo tanto siempre va a ser positiva. Profe, una Perfecto. pregunta. Y Sí, cuando usamos uno cerrado puede ser negativa o positiva. claro. Bien. Eso le iba a preguntar, ¿por qué sería negativa y positiva cuando estamos usando uno cerrado? Si la presión fuera, en este caso en el abierto, si la presión es menor que la atmosférica, esto va a ser más presión y va a comprimir a este gas. Entonces, por eso podría ser negativa, pero normalmente eso se evita, sobre todo porque puede llegar a pasar el mercurio al gas, que es algo que no vamos a querer en nuestro experimento. Bien, Perfecto. las leyes de los gases las hemos venido viendo también y las vamos a ver nuevamente como repaso. En particular, la primera de las leyes es la ley de Boyle, que nos relaciona el volumen y la presión. Cuando hablamos de la relación entre volumen y presión, tenemos que tener en cuenta que la temperatura y el número de moles de gases son constantes. Con esto nosotros podemos ver que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Cuando aumenta el volumen de un gas, la presión disminuye, y cuando aumenta la presión, el volumen disminuye. Esto está graficado acá. Cuando nosotros graficamos el volumen en función de la presión o el volumen en función de 1 sobre la presión, podemos ver que la relación es lineal. Profe, ambas son equivalentes, entonces, o sea, tiene que tenerse en cuenta que la temperatura y el número de moles sea equivalente a los dos. Sean constantes, no sean equivalentes. Es decir, no cambia. Vos medís un mol de gas a 25 grados centígrados y eso no cambia. De esa forma vas a obtener esta ecuación lineal. En el caso de esta relación de volumen y presión, nosotros habíamos visto que para una masa fija de gas a una temperatura constante, nosotros sabemos que la presión 1 por el volumen 1 es igual a una constante. Como esa constante no va a cambiar, ya que no hemos cambiado ni la temperatura ni el número de moles, nosotros podemos relacionar presiones iniciales y volúmenes iniciales con presiones finales y volúmenes finales. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder predecir cuál va a ser el comportamiento del volumen de un gas si nosotros cambiamos el valor de la presión. En el caso de la ley de Charles, nos habla de la relación entre el volumen y la temperatura. Estos cambios que nosotros vamos a ver, nuevamente vamos a dejar las otras variables de forma constante, es decir, no cambia el número de moles ni la presión. Cuando tenemos en cuenta eso, lo que nosotros vamos a ver es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen del gas. Esto lo podemos ver en un globo que nosotros hemos inflado. Si ese globo está perfectamente cerrado, nosotros al agregarle en esta figura que tenemos acá, le estamos agregando aire líquido. Ese aire líquido está muy frío, hace que disminuya la temperatura del gas que está conteniendo el globo y ese globo pierde volumen. En el caso de los globos, cuando están bien cerrados, que quedan al sol, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, y explotan solos, es básicamente por este mismo efecto. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen hasta el punto de que el látex del globo no resiste más. Cuando nosotros lo graficamos entonces, podemos ver nuevamente una línea recta cuando tenemos en cuenta el volumen con respecto a la temperatura. En este caso está remarcado la temperatura de menos 273 grados centígrados, y esa temperatura es una temperatura que equivale a 0 Kelvin. En ese caso,
esa temperatura es una temperatura extrema que generalmente no se llega con los gases porque se licúan o se solidifican previamente, es decir, antes de alcanzar esta temperatura tan baja. Nuevamente, el volumen entonces lo podemos considerar como una constante por la temperatura, o que el volumen dividido la temperatura es igual a una constante. Cuando nosotros recién hablábamos de los grados centígrados y los grados Kelvin, tenemos que tener en cuenta que para los gases generalmente vamos a usar la escala de Kelvin. En esa escala de Kelvin, el cero absoluto, es decir, la temperatura más baja a la que se podría llegar teóricamente, es a la de 0 Kelvin, que equivale a menos 273,15 grados centígrados. Esa temperatura es una temperatura que hasta el momento no se podía alcanzar, es una temperatura teórica, pero que nos sirve a nosotros para poder trabajar con los gases. Es decir, nosotros vamos a utilizar la escala de Kelvin para cuando estemos trabajando con gases. Profe, y la que nosotros usábamos cuando hacíamos, por ejemplo, los problemas de estequiometría, que usábamos 273. ¿Eso a qué se debe? ¿A que estábamos usando sólidos o líquidos en vez de los gases? No, nosotros usamos 273 grados centígrados que equivalen, nosotros usábamos los 273 grados Kelvin que equivalen a 0 grados centígrados. Cuando nosotros hablamos de la temperatura normal son 0 grados centígrados, así como la presión normal era una atmósfera, la temperatura normal, en las condiciones normales de presión y temperatura, es 0 grados centígrados, que equivale a 273 grados Kelvin. Profe, una pregunta, ¿y qué vendría siendo lo de la extrapolación, eso que dice ahí? La extrapolación es cuando vos continúas una línea recta que, si bien no has podido medir, sabes que por la tendencia que lleva esa línea recta va a continuar por esa dirección. Estás extrapolando, es decir, vos mediste todos estos puntos de acá y suponés que va a seguir la misma tendencia lineal hasta llegar a esa temperatura. Profe, le hago una pregunta. Sí. En caso de que se utilice los grados Celsius, pasándolos de Kelvin a Celsius, ¿se utiliza la coma? ¿Los decimales? No, nosotros vamos a utilizar redondeado directamente 273. Esos 0,15 no hace falta que los use. Como decíamos recién, cuando nosotros hablamos entonces de temperatura y presión normales, en condiciones normales de presión y temperatura, como lo hemos visto hasta el momento, la temperatura normal es 0 grados centígrados, que equivale a 273 grados Kelvin, como dijimos recién. Esas cifras decimales no las vamos a utilizar. La presión normal es de 1 atmósfera, o de 760 torreones o milímetros de mercurio, pero nuevamente cuando estemos hablando de gases, nosotros vamos a hablar en atmósferas. Cuando combinamos estas dos leyes que hemos visto, nosotros podemos utilizar esta equivalencia, que la presión del gas por el volumen del gas dividido la temperatura del gas en condiciones iniciales y con el número de moles constante, es igual a la presión final por el volumen final dividido la temperatura final. Y esto nuevamente nos va a servir para poder predecir el comportamiento de ese gas si nosotros variamos dos de estas tres variables del gas. Profe, es lo que hemos estado haciendo prácticamente en todo el programa de estequiometría, ¿o no? Claro. Esa fórmula. Exactamente. Cuando ya agregamos el número de moles, aparece la ley de Avogadro que nos relaciona la cantidad de gas con el volumen. Esta es de todas quizás la más sencilla de ver. A medida que aumenta el número de moles de gas, aumenta el volumen que ocupa ese gas. Nuevamente,
podemos utilizarlo como una forma de predecir cuánto va a aumentar el volumen de un gas o cuántos moles necesito para que aumente a determinado valor ese volumen de gas, considerando siempre que el volumen que ocupa un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura es de 22,4 litros. Profe, ¿podría repetir eso de la relación entre la cantidad de moles y el volumen? Claro, el volumen siempre es proporcional a la cantidad de número de moles del gas. Mientras más moles de gas tengo, más volumen ocupa. Cuando nosotros queremos utilizarlo, como habíamos visto recién, el volumen dividido el número de moles es igual a una constante, hay una relación fija entre ellos, y eso se va a mantener. Si nosotros mantenemos las otras variables de manera constante, es decir, la temperatura y la presión constantes, el volumen dividido el número de moles va a ser igual a una constante. Cuando nosotros lo vamos repitiendo, nosotros podemos predecir el volumen que va a ocupar el gas si cambiamos el número de moles de gas que tenemos. Cuando nosotros unimos todas estas ecuaciones, vamos a llegar a que el volumen es proporcional al número de moles, la temperatura y la presión. Esa constante de proporcionalidad es R, que es la constante de los gases ideales, y nosotros llegamos a esta ecuación de los gases ideales donde la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Siempre las unidades. Los problemas de gases que vamos a ver son relativamente fáciles, pero es muy importante que nosotros tengamos siempre las unidades correctas para poder trabajar. En este caso, la presión es en atmósferas, el volumen en litros, el número de moles en moles y la temperatura en grados Kelvin. Cuando nosotros sustituimos los valores de presión, volumen, número de moles y temperatura por los estándar, llegamos al valor de la constante R con sus respectivas unidades. Nuevamente, nosotros para simplificarlos en la resolución de los problemas, vamos a hablar simplemente de 0,082 litros por atmósferas dividido Kelvin por mol. Profe, ¿eso podemos usar la que más nos convenga según el problema o no que se nos presenta? Sí, eso pueden utilizar la que más les convenga. Generalmente va a haber siempre una de ellas que es la más útil. Dependiendo de la cantidad de datos que varíen, cuáles son los que se permanecen constantes. En general, si ustedes me preguntan por esta que hemos venido utilizando muchas veces, en algunos casos se presentan algunas complicaciones, sobre todo de que se les mezclan las normales con las presiones que les da el problema. En esta fórmula, ustedes tienen una única opción de cuáles son las que tienen que utilizar y siempre les va a dar el valor que están esperando. No se le van a mezclar las unidades del problema con las normales, porque ya todas las normales están incluidas en la constante R. Profe, Sí, pregunta, yo casi siempre uso la ley del gas ideal y cuando hacía los problemas a veces me daba una diferencia notoria, pero era por los decimales sobre todo que yo no estaba usando. ¿Cuántos decimales nos recomienda que usemos acá, por ejemplo? en general nosotros vamos a utilizar entre hasta dos decimales. De todas formas, lo que yo siempre les digo es que las diferentes respuestas de los ejercicios no viene por la cantidad de decimales utilizados, sino que va a venir, por ejemplo, si ustedes se olvidan de pasar alguna de estas unidades. Ahí va a cambiar mucho el problema. Si nosotros le damos un problema de un gas ideal, uno de los resultados va a ser el correcto, y el otro va a ser si en lugar de utilizar atmósferas, la presión en atmósferas, utilizaron la presión en milímetros de mercurio, que es como figuraba en el problema. Ahí la respuesta al problema va a ser muy diferente, no importa los decimales que hayas dejado, sino que
Por ejemplo, si tuvieras que dividir todo esto para calcular un volumen, en lugar de dividirlo por una atmósfera, estás dividiendo por 760 milímetros de mercurio. En ese caso, el resultado va a ser totalmente distinto. Profe, Sí. perdón, termine. Los redondeos, como siempre les digo, es algo que vamos a aprender recién en química analítica, y ahí es donde vamos a aplicar realmente cuáles son las cifras significativas y con cuántos decimales trabajar. Sí, decime. Mi pregunta era si abajo decía mol por Kelvin, porque justo me tapa la barra de la Sí, compu. mol por Kelvin. Profe, y para sacar la constante siempre se usa en atmósferas. Por ejemplo, no lo podemos usar en milímetros de mercurio. No. Para utilizar la fórmula del gas ideal, tiene que ser únicamente en estas unidades. Después vamos a ver que para calcular otros tipos de cálculos con energías asociadas vamos a utilizar otras unidades, pero siempre van a ser atmósferas, litros, mol y Kelvin. En este caso tenemos un problema que lo podemos tomar más como interpretación de lo que hemos estado viendo a los cálculos que realmente vamos a tener que hacer. En este caso tenemos un gas en un pistón, donde vamos a tener que considerar los siguientes cambios. ¿Qué sucede cuando calentamos el gas de 298 grados Kelvin a 360, manteniendo la posición del pistón actual? ¿Qué pasa cuando movemos el pistón para reducir el volumen del gas de 1 a 0,5 litros? ¿O qué pasa si inyectamos gas adicional entre ellos, adentro de este recipiente? En ese caso tenemos que indicar para cada uno de estos 3 puntos del enunciado cuáles cambios van a hacer que se reduzca la distancia media entre las moléculas, cuáles cambios van a hacer que aumente la presión del gas, cuáles van a aumentar la masa total del gas en el cilindro y cuáles van a aumentar el número de moles de gases presentes. Por ejemplo, si nosotros calentamos el gas, ¿cuál de estos 4 cambios se va a dar? Aumenta la presión. Bien. El 3. En el No, caso... aumenta la presión del gas en el cilindro, porque a mayor temperatura, mayor presión. Exactamente, de ese estamos totalmente seguros. En el caso del 3, en realidad no está aumentando la masa, porque vos mantenés este cilindro tal y como está. El único cambio que le estás haciendo es aumentar la temperatura. Como vamos a ver No, después... aumentar la masa es inyectar gas adicional. Exactamente. En el caso de el B, si nosotros movemos el pistón para reducir el volumen del gas a la mitad, ¿cuál de estos 4 cambios se da? Aumenta la presión. Aumenta la presión y la distancia entre las moléculas. Bien, se van a dar 2 de estos cambios. Primero, se va a reducir la distancia media entre las moléculas. ¿Por qué? Porque acá tenemos partículas de gas dispersas y al confinarlas a un espacio más pequeño, van a estar menos dispersas entre ellas. Va a haber menos espacio vacío entre ellos, por lo tanto la distancia media entre las moléculas va a disminuir. Y como estamos reduciendo el volumen, la presión va a aumentar. Y en el caso de C, si nosotros inyectamos gas adicional, ¿cuál de los 4 Aumenta la masa, justamente. Bien, ¿alguno más? Y el número de moles. Porque estoy agregando un gas que tiene una cierta composición química que desconozco, pero No, pero aparte de moles. No, pero aparte aumenta la presión. Bien. Porque al Básicamente... tener mayor cantidad de gas, la presión aumenta. Perfecto. Mayor volumen, mayor presión. Y el número de moles también para mí. Recuerden y se que reduce la distancia media entre las moléculas también. Exactamente. Si nosotros inyectamos gas adicional, manteniendo tanto la temperatura como el volumen, Serían las 4. se dan los 4 cambios propuestos.
va a haber menos distancia entre las moléculas porque va a haber más moléculas en el mismo espacio. Va a aumentar la presión porque mayor cantidad de moléculas, mayor presión. Aumenta la masa total de gas en el cilindro y el número de moles de gas en ese cilindro. Nosotros todas estas respuestas también las podíamos responder directamente utilizando la fórmula de los gases ideales. Esto simplemente son las soluciones a lo que habíamos planteado. Profe, una pregunta. Sí. Y en la anterior, por ejemplo, si queremos usar la fórmula, ¿no? ¿Qué valores ponemos? Bien, vos podés hacer dos cálculos, básicamente, sobre todo para ver cómo esto aumenta, o directamente con esto tener en cuenta si la temperatura se reduce, perdón, si la temperatura aumenta, la presión y el volumen, ¿qué van a suceder? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Van a disminuir. En el caso de que la temperatura aumente, la presión es directamente, la presión va a aumentar. Entonces, si yo voy viendo qué es lo que mantengo constante y qué es lo que voy variando, puedo hacer esas relaciones. Si yo digo que en el primer punto lo único que hice fue cambiar la temperatura, dejando el volumen y el número de moles constante, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. De eso nos va a servir, o por eso, con eso nos podríamos ayudar con la fórmula de los gases ideales. Claro, pero ponemos los datos, eso que nos da el problema ahí. Sí, en realidad lo tendrías que calcular dos veces. Una con 298 grados Kelvin y otra con 360 grados Kelvin y ver cómo varía la presión. Otra de las aplicaciones más prácticas o más cotidianas es, por ejemplo, lo que sucede con las latas de aerosoles que nosotros utilizamos. Normalmente esa lata de aerosol tiene una presión de 1,5 atmósferas a 25 grados centígrados. En el caso de que ese gas que nosotros tenemos dentro de esa lata sea un gas ideal, el enunciado nos pide calcular la presión de la lata si pasa a 450 grados centígrados. Esto básicamente viene a colación por lo que normalmente se indica en las latas de cada uno de los aerosoles que no se expongan al calor esos aerosoles. No sé si alguien de los que están acá presentes alguna vez tiró una lata de aerosol al fuego. Revienta. Revienta. Revienta con una explosión bastante considerable. Les pido que los que no lo hicieron no lo hagan, pero créannos a Nerea y a mí que explota. A ver, no tanto con una lata, pero pasa con los encendedores. Claro, con cualquier gas que nosotros tengamos comprimido, Justamente. al aumentarle tan fuertemente la temperatura, explota. Porque la presión es muchísimo más alta en este caso, de 25 a 450 grados Celsius es muchísimo. Claro. Lo que pasa es que al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Exactamente. Por lo tanto, se genera presión de afuera hacia adentro y eso hace que las cosas explotan. Claro, el material del cual están hechos los encendedores o las latas de aerosol resiste hasta cierta presión, porque normalmente nadie en su sano juicio va a tirar el encendedor o la lata de aerosol a el fuego, excepto dos personas en esta charla. 3. No sigamos porque vamos a hacer varios. ¿Cómo calcularlo? Simplemente con lo que habíamos visto al principio. La fórmula que, como todo es constante, en este caso no hace falta que utilicemos las ecuaciones de los gases ideales, simplemente podemos reemplazar en esta ecuación que nos relacionan presión y temperatura directamente. Cuando nosotros despejamos a partir de ahí la segunda presión, es decir, la presión final, nosotros vamos a pasar a una presión de 3,6 atmósferas.
Si bien numéricamente no parece tanto, es más del doble, y esos recipientes no están preparados para esos aumentos tan drásticos de presión. Por eso no resisten más y terminan cediendo. Un último ejemplo es en el caso de Profe, ¿lo un... puede volver para atrás que quiero ver una cosa? Sí. Espere 2 minutos. Yo quería Listo. saber qué decía ahí abajo, porque justo también lo de la barra, el problema. Sí, no puedo ver lo que dice abajo. Bien, recuerden que este PowerPoint ya está cargado en la plataforma. De todas formas dice presión 2 igual a 1,5 atmósferas por 723 Kelvin dividido 298 Kelvin igual a 3,6 atmósferas. En este ejemplo nosotros tenemos un globo inflado de 6 litros que está en el nivel del mar, es decir, a 1 atmósfera. Se le permite ascender hasta que la presión sea de 0,45 atmósferas. Durante el ascenso, además cambia la temperatura, va a bajar de 22 a 21 grados centígrados. Nos pide el problema que calculemos el volumen del globo cuando ha llegado a esa altitud. En este caso, lo que nosotros vamos a tener constante es el número de moles, por lo tanto vamos a utilizar la ecuación de los gases que nos relacionaban presiones iniciales con las presiones, volúmenes y temperaturas iniciales con sus respectivas constantes finales. Profe, entonces, ¿cuándo vamos a usar cuál? En este A la caso hora- bajaría Ustedes el van a volumen. tener que ir decidiendo, en función del enunciado y en función de los datos que les damos, cuál es la más conveniente para usar. Por ejemplo, Claro, por la cantidad de datos también puede ser. por la cantidad de datos y por los datos que se mantienen constantes. En este caso, lo único que se mantiene constante es el número de moles. Cuando nosotros reorganizamos la ecuación de los gases ideales, ya directamente nos dice cuál es la ecuación que debemos utilizar. En el problema anterior, por ejemplo, cuando reorganizábamos lo que quedaba constante, es decir, el número de moles y el volumen, nos indicaba que íbamos a trabajar solamente con presión y temperatura igual a una constante. Es decir, nosotros podemos utilizar directamente la fórmula que creemos que es la óptima o hacer la relación en función de la ecuación de los gases ideales. En este caso, si uso la ecuación de los gases ideales, las tres variables que tengo las pongo en un lado y la otra me va a quedar todo lo que queda constante. Como todo esto es constante, puedo relacionar iniciales y finales. Después simplemente me queda reemplazar. Presten mucha atención a la hora de reemplazar a lo siguiente. En primer lugar, las unidades. Si bien los volúmenes están en litros, las presiones en atmósfera, los grados centígrados no son los que nosotros tenemos que utilizar acá. Tenemos que utilizar los grados Kelvin. El volumen final es de 11 litros. Es decir, Profe, puede que esté mal eso. Han hecho mal el paso, porque si pasó de 22 a 21, pasaría de 295 a sí, 294 Kelvin. está mal el enunciado. Ah, bien. En el caso de los volúmenes de gases en las reacciones químicas, que es lo que hemos estado viendo hasta acá, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a hablar de reactivos o de productos que están en estado gaseoso. En este caso tenemos un ejemplo de aplicación práctica también, y nos habla de los airbags, es decir, las bolsas de aire que tienen los autos. En ese caso se inflan con nitrógeno gaseoso que se da por la descomposición del nitruro de sodio. En este caso es muy importante para el fabricante poner la cantidad exacta del reactivo, ya que imagínense que pusiera demasiado reactivo. Cuando esa bolsa de aire se infla, explota y termina aplastando al conductor. Si pone muy poco, se infla muy poco y por lo tanto va a golpear de cualquier forma con el volante o el parabrisas. Con esto nosotros podemos relacionar
como hemos venido haciendo, las cantidades de reactivos y de productos con alguno de ellos en estado gaseoso. En este caso nosotros queremos que esta bolsa de aire tenga 36 litros de volumen final, con una presión de 1,5 atmósferas y a 26 grados centígrados. La pregunta es cuántos gramos de nitruro de sodio deben descomponerse. Lo primero que voy a resolver es la parte de los gases, que eso me da la parte de, o la cantidad de producto que yo obtengo, y después por estequiometría simplemente la cantidad de reactivo que necesito. Con los datos yo voy a tratar de llevarlo a moles de nitrógeno, y esos moles de nitrógeno a moles de nitruro de sodio y a gramos, como me pide el problema. Como dijimos recién, con la fórmula de los gases ideales, yo rápidamente puedo calcular cuál es la cantidad de moles de nitrógeno que necesito obtener, y con la estequiometría yo puedo calcular también la cantidad de gramos de reactivo que voy a necesitar. Otras de las leyes de los gases que vamos a ver es la ley de Dalton, que nos habla de las presiones parciales. Y esto nos dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que ejercería cada gas si estuviera solo. Por ejemplo, en la atmósfera, nosotros la presión total de una atmósfera se debe a las presiones parciales que nos aportan el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y todos los demás en menores proporciones. Si cada uno de estos gases tiene un comportamiento ideal, todos estos gases los podemos utilizar o podemos tomar como que la temperatura, el volumen y R son constantes, y nosotros podríamos calcular la presión total en función del número total de moles de gases. Por ejemplo, en este caso tenemos un problema donde tenemos una mezcla gaseosa que tiene 6 gramos de oxígeno y 9 gramos de metano en un recipiente que tiene un volumen de 15 litros y está a 0 grados centígrados. El problema nos pide calcular la presión parcial de cada gas y la presión total en el recipiente. Para esto podemos hacer varias formas de resolverlo. Como decíamos recién, nosotros podemos calcular la presión total como suma de presiones parciales o como suma de números de moles totales. Por lo tanto, podemos calcular primero la presión de cada gas y después sumarla, o calcularla con todos los moles gaseosos juntos desde el comienzo. Siempre vamos a tener que convertir la masa de cada gas a moles, y después, como dijimos recién, con la ecuación del gas ideal podemos llegar a calcular las presiones de cada uno de los gases, y al sumarlas obtenemos la presión total. En el caso de las presiones parciales, nosotros también podemos relacionarlas con lo que hemos visto antes de fracciones molares. Como cada gas que nosotros tenemos en una mezcla se va a comportar de manera independiente, nosotros podemos relacionar la cantidad de un gas en función de las presiones parciales que hay en esa mezcla. Cuando nosotros a la presión de cada gas la dividimos por la presión total, como todos estos datos son iguales, porque el gas en una mezcla va a estar siempre a la misma temperatura que todos los gases y va a ocupar el mismo volumen que todos los gases, y R es igual para todos, nosotros podemos obtener que la relación entre la presión parcial de un gas y la presión total es igual a la relación que existe en el número de moles de ese gas y el número de moles total. Número de moles de alguien en una mezcla dividido en número de moles totales, esto es simplemente la fracción molar.
reordenando esta ecuación, nosotros vamos a ver que la presión de un gas en una mezcla es igual a la fracción molar por la presión total de ese gas en la mezcla. Nuevamente tenemos un problema donde en este caso tenemos un gas, una mezcla de gases que se ha realizado para tratar de imitar una atmósfera sintética. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo anterior que no me quedó muy bien claro? Bien, a partir de la relación que nosotros podemos obtener entre la presión parcial y la presión total, cuando nosotros sustituimos lo que sucede o cómo calcularíamos cada una de ellas en función de la ecuación de los gases ideales, cuando vos dividís estas dos, esto lo podés simplificar. Porque, Profe, pero siempre nos va a dar la presión, nos va a dar una presión de un gas y una presión total. no, va a depender del enunciado que nosotros tenemos en cada ejercicio. Por eso, pero ¿cómo haríamos? Tenemos que sacar la presión total. Esto, profe, nos sirve básicamente para buscar la presión de un gas dentro de un conjunto de gases, por así decirlo. Claro, nos va a servir, por ejemplo, para, como vamos a ver enseguida, ya sea calcular la presión que ejerce un gas en una mezcla de gases, conociendo la composición, o para calcular cuál va a ser la presión total. Como veíamos recién, lo podemos calcular simplemente sumando las presiones parciales o sumando o teniendo en cuenta las fracciones molares de cada uno de ellos. Por eso, profe, pero mi duda era que si nos daban dos gases, por ejemplo, como la anterior, y calculábamos la presión total, de ahí teníamos que calcular la presión que iba a ejercer a partir de esta fórmula. Ahí vamos a un problema que te va a responder eso. En este problema nosotros estamos analizando qué sucedería en una mezcla sintética que está compuesta por 1,5% de dióxido de carbono, 18% de oxígeno y 80,5% de argón. El problema nos pide calcular la presión parcial de oxígeno si en la mezcla la presión total tiene que ser de 745 torreones. En la segunda parte del problema vamos a ver qué sucede si esta mezcla ocupa un espacio de 120 litros a 295 Kelvin, ¿cuántos moles de oxígeno voy a necesitar para llegar a ocupar todo ese volumen? Para resolver este problema, lo primero que tengo que recordar, como dijimos recién, era lo que hablamos de las presiones parciales. En este caso, estos porcentajes que nosotros tenemos acá son muy similares a lo que nosotros podríamos obtener a partir de las fracciones molares. Es decir, esas relaciones de porcentajes que nosotros tenemos es lo mismo que la fracción molar multiplicada por 100. Si ustedes suman todo esto, les da 100. Si nosotros lo dividimos por 100 y lo sumamos, les da 1, que básicamente es equivalente a hablar de la fracción molar. En ese caso, entonces, este 18% nos indica que la fracción molar de oxígeno en la mezcla es de 0,18. Como vimos recién, 0,18 es nuestra fracción molar de oxígeno, la presión total me la da el problema, son 745 torreones, puedo calcular rápidamente la presión parcial que ejerce el oxígeno en esa mezcla. Profe, ¿de dónde saca el 0,180? Como expliqué recién, estos porcentajes, la relación entre los porcentajes, es lo mismo que la fracción molar multiplicada por 100. Si vos tomás fracciones molares de 0,015, 0,18 y 0,805 y las sumás, te da 1, y es simplemente las relaciones en moles que hay entre ellos.
Fíjate que acá estamos hablando de 1,5% de moles de dióxido de carbono y no de masas. Por eso la equivalencia se puede hacer directamente de esa forma. El 18% en moles de oxígeno corresponde a una fracción molar de 0,18. Profe, ¿y si fuera en gramos, por ejemplo, puede ser o no? Si fuera en gramos, ahí tendríamos que convertir esos gramos a moles, sumar todos esos moles, calcular la fracción molar y recién ahí podríamos tener la fracción molar del oxígeno. Para hacer la parte B, lo primero que tengo que hacer es convertir esos torreones en atmósferas, sobre todo porque yo voy a utilizar después la ecuación de los gases ideales. Cuando yo despejo el número de moles de oxígeno que necesito para tener un volumen final de 120 litros a 295 Kelvin, teniendo en cuenta la presión que ejercen y habiendo utilizado los volúmenes y la temperatura que me da, la respuesta es que voy a necesitar 0,872 moles de oxígeno para que esa mezcla ocupe un volumen de 120 litros a 295 Kelvin. Profe, ¿y esos 0,800 dónde lo sacó? ¿Qué es 0,800? Digo, 0,08 eso. Esa es R, la constante de los gases ideales. Ah, claro. Ahí está, perfecto. Todo lo que hemos estado viendo, lo hemos estado hablando en función de las características macromoleculares, es decir, nosotros hemos estado hablando de las características sin entrar en el detalle de por qué molecularmente está sucediendo esto. Simplemente todo lo que hemos estado viendo lo podemos explicar con la teoría cinético-molecular. Esta teoría cinético-molecular simplemente nos explica las observaciones experimentales de todas las leyes de los gases que vimos. Para ello, nosotros vamos a tener en cuenta que los gases son moléculas, muchas moléculas que están moviéndose aleatoriamente y continuamente. Para un gas ideal, nosotros vamos a considerar que esas moléculas ocupan un volumen que es insignificante comparado con el volumen del recipiente, es decir, que hay mucho espacio vacío entre ellos. Y lo otro que vamos a tener en cuenta para un gas ideal es que las fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. Teniendo en cuenta eso, y además que las colisiones entre las moléculas del gas son elásticas, es decir, no se pierde energía, se conserva cuando han chocado, y que la energía cinética de las moléculas en promedio es proporcional a la temperatura absoluta, nosotros vamos a poder entender a nivel cinético molecular cómo las moléculas se comportan, las moléculas de un gas se comportan para poder explicar todas las leyes que hemos estado viendo. El primero de los casos es la presión. La presión de un gas en un recipiente se debe a que las moléculas están chocando contra las paredes de ese recipiente. Y la magnitud de la presión va a depender tanto de la frecuencia, es decir, cuántas veces por unidad de tiempo choquen en la presión, como también con la fuerza con que esas moléculas choquen las paredes del recipiente. Cuando nosotros estudiamos el efecto de la temperatura, en esto que veíamos recién, la presión, nosotros vamos a ver que a medida que aumentamos la presión, aumenta la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la frecuencia de los choques y la fuerza de los choques de esas moléculas con el recipiente. Por lo tanto, la presión va a aumentar a medida que aumentamos la temperatura. Profe, ¿eso por qué? Presión? ¿Cómo? Habla, Marti. ¿Que eso por qué es? Porque como que se rompen esas moléculas que tenemos al aumentar la temperatura, entonces
al más temperatura, más presión. No es que se rompan, sino que viajan más rápido. Imagínense ustedes que están 3 personas caminando alrededor de una habitación. Dentro de una habitación vacía caminan 3 personas. Si van caminando, es muy raro que se choquen entre ustedes. Cada tanto pueden coincidir. Supongamos que van a ir cortando caminos y otro va a ir en círculos dentro de esa habitación. Si aumenta la velocidad con la cual ustedes se mueven, es más probable que se choquen entre ustedes y que choquen las paredes. Eso mismo le pasa a las moléculas de gas. A medida que aumenta la velocidad de esas partículas, va a haber más partículas que lleguen a las paredes, es decir, van a chocar con las paredes más frecuentemente, y a su vez, como van más rápido, lo van a chocar con más fuerza. No se rompen, sino que viajan más rápido, y eso hace que choquen más frecuentemente con las paredes y con más fuerza. Profe, yo quería preguntarle sobre presión, no entendí bien lo que explicó recién. La presión, simplemente, la presión que ejerce un gas en un recipiente, se debe a la fuerza con la que las moléculas de gas están golpeando con esas paredes del recipiente. Eso es el efecto de la presión del gas sobre el recipiente. Se debe a los choques de las moléculas con las paredes del recipiente. Ahora bien, cuando nosotros analizamos cómo es la velocidad promedio, vamos a ver que tenemos una curva gaussiana. Las velocidades cuadráticas medias de cada uno de estos gases a las diferentes temperaturas, vamos a ver que aumenta, y también aumenta la cantidad de moléculas que tienen altas velocidades a medida que aumentamos la presión. Y eso hace que mientras más temperatura tengamos, más moléculas van a tener altas velocidades y por lo tanto más presión van a generar sobre las paredes del recipiente. Esa velocidad cuadrática media nosotros la podemos calcular, y esa energía que va a estar Profe. asociada... Sí. Pero en la diapositiva anterior, esa velocidad cuadrática media, ¿a qué se debe? ¿Al efecto de la temperatura? No, en realidad la velocidad cuadrática media se debe simplemente al movimiento de las moléculas del gas. El aumento de esa velocidad cuadrática media se debe al aumento de la temperatura de ese gas, porque tienen una energía cinética mayor y hay una mayor cantidad de moléculas de gas que tienen mayor energía cinética. La energía cinética promedio va a estar dada por un medio de la masa de las moléculas de gas por la velocidad cuadrática media al cuadrado. La masa de esos gases no va a cambiar con la temperatura, por lo tanto la única variable que va a aumentar la energía cinética o que va a relacionar la energía cinética con la temperatura es simplemente la velocidad promedio. Profe, en la diapositiva anterior, ¿qué significa la U? La U es la velocidad cuadrática media. Bien. ¿Y la E, profe? La E es la energía cinética. ¿Y la M, Perfecto. profe, qué sería? La masa de los gases. Bien, cuando nosotros analizamos las leyes de los gases en función de lo que acabamos de ver, lo que vamos a ver es que podemos explicar la ley de Boyle en función de esos aumentos de la temperatura constante. Si a una temperatura constante, si la temperatura permanece constante, la energía cinética promedio de esas moléculas no va a cambiar. Por lo tanto, tampoco va a cambiar
la velocidad promedio de esas moléculas. Si el volumen aumenta, vamos a disminuir la cantidad de choques por unidad de tiempo, porque las moléculas, como tienen más espacio, tienen que viajar más hasta chocar con la pared del recipiente. Eso hace que, al mantener la temperatura constante, si el volumen aumenta, la presión disminuya. ¿Por qué? Porque las partículas se siguen moviendo con la misma velocidad y para poder llegar a alcanzar la pared del recipiente tienen que hacer un viaje más largo, por lo tanto van a demorar más tiempo y va a haber menos choques sobre la pared del recipiente por unidad de tiempo. Y eso hace que la presión disminuya. Y en Entonces caso el de que volumen aumenta y la temperatura disminuye. No, la temperatura presión. permanece constante. Acuérdense que la ley de Boyle me relacionaba el volumen y la presión con la temperatura constante. Profe, en caso de que aumente el volumen y también aumente la temperatura, eso ya no es de Boyle, Ya no es la de ley Boyle, de Boyle. claro. Ah, bien. En el caso de la ley del Charles, que habla únicamente de la temperatura con volumen constante y cuál es su efecto sobre la presión, es lo que estábamos hablando recién. Cuando nosotros estamos en una presión o en una condición inicial, al aumentar la temperatura, hace que esas moléculas de gas tengan una velocidad promedio, una velocidad de cada una de ellas promedio más alta, por lo tanto va a aumentar el número de choques que esas partículas tienen con las paredes del recipiente y eso hace que la presión aumente. ¿Qué tiene o qué puede llegar a tener que ver la masa molecular sobre la velocidad? En este caso va a ser bastante sencillo de relacionarlo, ya que como nosotros podemos imaginar, hablando de cosas de mayor tamaño, cuando nosotros queremos mover un objeto, mientras más grande sea, más difícil, o mientras más pesado sea, más difícil de mover es. Lo mismo sucede con las moléculas de gas. Mientras la molécula de gas sea más pequeña, la velocidad que pueden llegar a alcanzar a determinada temperatura va a ser siempre más grande. Es decir, que las moléculas, por ejemplo, como las de hidrógeno, a una determinada temperatura, tienen una velocidad mucho mayor que las moléculas de oxígeno, que son más grandes para esa misma temperatura. ¿Y esto tiene que ver con el radio atómico? Con el radio atómico y con la masa atómica en particular. Perfecto. Hasta ahora hemos estado hablando de los gases ideales. Los gases ideales son aquellos que, como decíamos recién, su masa, su volumen es insignificante con respecto al volumen del recipiente, que no interaccionan entre ellos esas moléculas, que cuando chocan esas moléculas los choques son perfectamente elásticos, pero en general esos gases ideales, tal y como los define la ley, no existen. En general son todos gases reales, es decir, se comportan de manera diferente. En algunas condiciones se pueden comportar como un gas ideal. En este caso nosotros tenemos graficados cómo se comportan 4 gases diferentes a medida que nosotros aumentamos la presión. ¿Cómo varía el término de presión por volumen dividido la constante por la temperatura? Sí. ¿Podrías repetir la definición de gases ideales y la diferencia entre reales? Bien, gases ideales es lo que dijimos al principio de la teoría cinético-molecular. Los gases ideales son grandes cantidades de moléculas que se mueven en movimiento aleatorio. El volumen de esas moléculas de gas es insignificante en comparación con el volumen total en el cual está contenido el gas. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas son insignificantes. Las colisiones
entre esas moléculas son elásticas, es decir, que no ganan ni pierden energía después de ese choque, y que la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. Eso es un gas ideal, y como dijimos recién, esos gases ideales no existen como tales, sino que se pueden llegar a comportar muy cerca de la idealidad en determinadas condiciones. Cuando nosotros analizamos qué es lo que sucede con estos gases reales, vamos a ver que en algunas condiciones muy específicas se van a comportar casi como los ideales. Después tenemos gases, como por ejemplo el hidrógeno, que se desvía fuertemente de ese comportamiento ideal. Tenemos gases como el metano, el dióxido de carbono, todos ellos se desvían de esos comportamientos. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando nosotros hablamos de presiones muy altas, estamos hablando de volúmenes muy chicos. Si hablamos de volúmenes muy chicos, ya el concepto de el volumen, que hablábamos recién que era insignificante, cambia. Ahora el volumen que ocupan las moléculas de gas en el recipiente ya es más importante. Y por otro lado, porque las moléculas, como vimos antes, interaccionan entre ellas. ¿Cómo interaccionan dos moléculas de hidrógeno entre ellas? ¿Hay alguna atracción, repulsión? ¿Qué hay? Repulsión. Una unión covalente, profe. Ninguno de los dos. Atracción. ¿De qué tipo? Y, o sea, por algo es diatómico. No, yo digo entre dos moléculas de hidrógeno. Entre un Covalente. hidrógeno, digamos, entre un hidrógeno... Puente hidrógeno. Tampoco es puente hidrógeno. Va más cerca que los otros. Fuerzas de London, ¿no son? Fuerzas Que de son London. entre apolares. Son dos moléculas. Claro, yo pensé que decía en la molécula, profe. No, entre Era moléculas entre. de hidrógeno. Bien. Bien. Entre esas moléculas de hidrógeno hay interacciones. Y por lo tanto, además, como dijimos recién, a presiones muy altas el volumen es muy pequeño, por lo tanto ya empieza a tomar importancia ese volumen que ocupan los gases. Como decíamos recién, ese volumen, en un volumen muy grande del recipiente, las moléculas están muy dispersas. Cuando aumentamos la presión, esas moléculas ya tienen una importancia en cuanto a la cantidad de volumen, una relación en cuanto a ese volumen que es mucho más importante. Ya las tenemos que empezar a tener en cuenta. Y las fuerzas intermoleculares que dijimos recién, se empiezan a generar entre ellas fuerzas de dispersión de London, como vimos para el caso del hidrógeno. Si tuviéramos vapor de agua, tendríamos la posibilidad de que se formen puentes hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo entre ellas. Por lo tanto, comienzan a tener más importancia esas interacciones. ¿Qué sucede entonces con los gases reales? Cuando nosotros vemos cómo se comportan al aumentar la temperatura, vamos a ver que un gas real se va a empezar a comportar un poquito más parecido al gas ideal, sin ser igual. ¿Y esto se debe a qué? Como decíamos recién, esas moléculas están en movimiento. Esas moléculas, cuando nosotros aumentamos la temperatura, se mueven más rápidamente. Por lo tanto, la energía cinética es tan grande que es mucho mayor que las interacciones que ellas puedan tener entre ellas. La energía cinética es suficiente para mantenerlas separadas. Y por eso, cuando nosotros aumentamos la temperatura, el gas se va pareciendo más a un gas ideal. Si lo hacemos a temperaturas más bajas, la desviación es mayor, porque las moléculas se mueven menos y eso le da tiempo a esas moléculas a empezar a interaccionar con ellas. Entonces se desvían rápidamente del comportamiento ideal. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto dos casos o dos condiciones en las cuales un gas se desvía del comportamiento ideal.
Por un lado, bajas temperaturas y por el otro lado, altas presiones. Por un lado tenemos la importancia del volumen de esas partículas de gas y por el otro lado tenemos la interacción entre esas partículas de gas. Como decíamos recién, cuando nosotros aumentamos la temperatura, la energía potencial debido a esas interacciones es mucho menor que la energía cinética. Si disminuimos la temperatura, ahora la energía potencial es más importante que la energía cinética. Para poder corregir un gas o la ecuación de los gases ideales para los gases reales, tenemos que introducir dos términos nuevos. Uno, que dentro de la ecuación del gas ideal nos agrega el término de N por B, donde es correspondiente a la corrección del volumen de las moléculas. N por B va a tener unidades de litros por mol en cuanto a B. Y por el otro lado, vamos a agregar un término de corrección. Ahí vamos a llegar. Este término que está en rojo, es la corrección por las atracciones moleculares que tienen esas moléculas que nosotros estamos analizando. Esta ecuación se obtiene de hacer experimentación. Esto corresponde a investigaciones que se realizan con los gases y el comportamiento de las moléculas de los gases. Y a nosotros, para poder resolver un ejercicio, lo que vamos a utilizar son simplemente los factores de corrección A y B. Esos factores de corrección A y B los vamos a tener en tablas, ya existen tablas para los gases más utilizados, y que nosotros los tenemos, por ejemplo, graficados acá. Para cada uno de ellos tenemos el factor de corrección, las constantes de Van der Waals para cada uno de los gases que normalmente utilizamos. Eso también va a variar en función de la masa de los gases. Podemos ver que A para un gas como el helio es 0,03 y para el dióxido de carbono es 3,6. Por lo tanto, también está en relación con la masa. Cuando nosotros, dame un segundo, cuando nosotros terminamos de reordenar la ecuación de los gases ideales con la ecuación de Van der Waals, va a tener este término, donde la presión está corregida, como decíamos recién, por el término que involucra las interacciones entre las moléculas del gas, y el volumen está corregido por un término que nos habla o que nos hace referencia al volumen de esas moléculas de gas. Sí, decime. Claro, eso quería saber. Entonces, NA vendría así, o sea, A vendría siendo el número de interacciones y lo otro el número de moles. No, en realidad A es un factor de corrección que dentro de todo el término, N cuadrado es el número de moles, B cuadrado es el volumen al cuadrado, dentro de todo ese término te corrige la ecuación de los gases ideales en función de las interacciones. Y B es un factor de corrección que te corrige el volumen que ocupa el gas real. Profe, Sí. algunos nos tenemos que desconectar porque tenemos matemática. ¿Va a pasar el cuestionario del presente ahora? Sí, si me dejan terminar con el estado gaseoso, ya seguimos con eso. Simplemente, para terminar, vamos a tener un problema para resolver, donde tenemos un mol de gas ideal que está a 22, en un recipiente de 22,4 litros a 0 grados centígrados, y tenemos la presión que ejerce. Nosotros tenemos que utilizar la ecuación de Van der Waals y las constantes de la tabla para estimar la presión ejercida por un mol de cloro a 22,4 litros y 0 grados centígrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a comparar la presión de un gas ideal con la de un gas real. Simplemente vamos a sustituir en esa ecuación de Van der Waals y vamos a ver que la presión de un mol de un gas
real, como el cloro, es de 0,99 atmósferas, mientras que un gas ideal es de 1 atmósfera. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que para este gas o para este problema, la presión a la cual estamos midiendo es baja y la temperatura es baja. En esas condiciones, los gases se comportan mucho más similares que los gases reales se comportan de manera mucho más similar a los gases ideales. El estado de la materia líquido lo vamos a tener que ver en la próxima clase.